Entonces pienso en Hernán, bailando también por ahí, con su capucha puesta, como ensimismado por el ritmo de la música, en el silencio sostenido de mi casa, en todos los meses sin sexo, y pienso en lo frágil y rudimentario que es todo, sostenido por algo tan precario como un cuerpo que no es mío, un cuerpo que es una de las cosas más ajenas y esquivas que existen en este mundo. Por eso mismo me enamoré. Lo que fue el futuro es una obra existencialista, donde la narradora busca en su genealogía entender el presente a través de entender el pasado, porque sólo así puede dar luces sobre un presente en crisis, porque no puede ser madre, porque hay infidelidades y porque hay angustia sobre el futuro. Aquí la entrevista con la autora. Hola y bienvenidos a una nueva temporada de Café con Letras. Este es el espacio en donde tratamos de hablar con autores ecuatorianos para hablar de sus últimas obras. Y para este primer episodio de la nueva temporada contamos con Daniela Alcíbar. Es un gusto, Daniela, que nos acompañes. Ella es escritora, editora, crítica literaria. Hiciste tu doctorado, me parece que en Argentina, justamente sobre literatura. Y el diálogo de hoy es motivado por su último libro, que es Lo que fue el futuro. Daniela, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí esta es una novela, y lo dicen algunas críticas sobre reseñas que han hecho de tu libro, ¿verdad? Es una novela introspectiva y me parece que refleja una necesidad de narrar, pero también de narrarse, tal vez a doble vía, digamos, interiormente para describir dolor, angustias, duelos, y exteriormente para, no sé, como un disparador de estas reflexiones introspectivas. Mi primera pregunta es, ¿cómo lo ves tú y cómo defines tú a esta obra? Una novela más pausada, una novela que se diera más tiempo para reflexionar alrededor de las formas de la narración, en relación con el recuerdo, en relación con el paisaje, que es un tema que para mí es importante, tanto en la escritura de ficción como en la escritura más crítica o teórica, ¿no? Sí. Sí. En Siberia, corrígeme si estoy mal, había leído, lo atribuían a lo que tú habías dicho, que Siberia fue un ejercicio de sobrevivencia, que escribiste para sobrevivir, y ahí estabas contando todo esto que tenías dentro después de experimentar algo muy duro que fue la pérdida de un hijo, ¿no? Retomas muchas de estas cosas en este nuevo libro. Entonces, lo que fue el futuro, digamos, en esa línea, si es que Siberia fue una necesidad de sobrevivir en esa escritura, aquí me parece que hay un poco más, no sé cómo tú lo tomas, un desarrollo eso, técnico y estructural de lo que algunos dicen como la escritura del yo. No, obviamente no es algo, y no interesa que sea autobiográfico, pero sí una escritura del yo, introspectiva y reflexiva. Entonces yo en esa línea que te quisiera preguntar, ¿cómo manejas, cómo piensas, cómo reflexionas sobre utilizar estos elementos de tu vida, elementos de tus vivencias, para trasladarlos a espacios de ficción? Sí, bueno, es una buena pregunta, es complejo de pensar, ¿no? Y de responder. Yo sí que catalogaría la novela, tanto a la primera como a la segunda, como novelas autobiográficas, Yeah, ¿no? okay. Y lo hago porque es lo que puedo, es lo Yeah. que sé, es lo que me aparece. Ahora, lo interesante es cómo la experiencia o cómo el acaecimiento de ciertas situaciones en la vida o de ciertas crisis o de ciertos momentos se transforman cuando son tocadas por el lenguaje literario, y cómo el lenguaje literario transforma, digamos, esas experiencias y cómo transforma la vida. El libro del año fue creado con inteligencia artificial, titulado Hipnocracia en el 2025. Jean-Jacques Jun fue presentado como un gran influyente filosófico chino. El autor de este gran experimento es Andrea Colamedesi. Esta obra es considerada como una de las mejores obras del año en categoría de pensamiento crítico.
La premiación de este libro ha generado un gran impacto en el mundo cultural, poniendo en debate los límites entre la creación humana y artificial. A pesar de la controversia, Hipnocracia ya ha dejado su huella. ¿No? Tú puedes tener una experiencia muy radical, puede ser el duelo por un hijo, incluso un duelo en general, o cualquier tipo de experiencia radical, pero eso en sí mismo no constituye literatura, ¿no? Hay una serie de códigos y hay una serie de puestas en juego del lenguaje que tienen que aparecer para que eso haga algo en términos literarios. Lo que la experiencia hace con tu vida es una cosa, lo que se puede hacer con la experiencia a través del lenguaje es otra, ¿no? ¿Cuáles son esos códigos? ¿Es estructura, dotarle de intención? Puede ser prosa? muchas cosas, o sea, digamos que hay en la literatura, no se resume obviamente en una serie de técnicas, ¿no? Aunque son necesarias, digamos, el haber leído mucho es lo que me pasa a mí en los talleres de escritura creativa o en las clases de escritura creativa que doy en las universidades o en talleres o qué sé yo, que yo siempre lo planteo más como talleres de lectura. Vale. Porque, digamos, el lenguaje literario es muy heterogéneo, es muy amplio, son muy raras las cosas que se pueden hacer y que se han hecho, ¿no? Entonces, justamente cuando uno, y que es un fenómeno actual, ¿no? La proliferación de personas jóvenes y no jóvenes, o sea, de cualquier edad, que quieren escribir y publicar. Por ejemplo, en los talleres, una pregunta muy frecuente, demasiado frecuente, excesivamente frecuente es: quiero saber si esto que escribí puede ser publicable. Y yo siempre les digo, ¿y cuál es el apuro? O sea, ¿por qué quieres publicar? ¿Por qué no quieres escribir primero? ¿Por qué, pues, si lo más rico es escribir, ¿no? El momento más rico de todo este proceso largo que culmina en la publicación o qué sé yo, es la escritura, es el momento de la auténtica libertad, es el momento de la auténtica experimentación, es el momento de la auténtica exploración en las posibilidades del encuentro entre la vida y el lenguaje. Entonces, lo que yo pienso es que mientras más tú lees, mientras más estudias, porque es algo que hay que estudiar, la literatura se estudia, así como cualquier otra materia del mundo que nos interese, se estudia. Mientras tú más investigas, mientras tú más te abres a formas no tan convencionales del uso del lenguaje, es más probable que consigas un punto de elegancia, un punto de más que de representación, de presentación de esos afectos que te están presionando a escribir. Estas son las 5 razones por las que tienes que leer Una habitación propia. Razón 1, porque visibiliza la desigualdad histórica entre hombres y mujeres, exponiendo con claridad cómo las mujeres han sido sistemáticamente excluidas. Razón 2, por su reflexión sobre la creatividad y la libertad, mostrando que para crear arte, especialmente literatura, se necesita condiciones materiales y emocionales. Razón 3, es una obra clave que ha influido en generaciones de escritoras y pensadoras. Leerlo permite entender las bases del pensamiento feminista aplicado al ámbito cultural y artístico. Razón 4. Woolf anima a las mujeres a escribir desde su experiencia, sin miedo ni limitación, fomentando la autenticidad y la autoexpresión. Razón 5. Woolf escribe con belleza y sensibilidad. Sus metáforas y reflexiones convierten el texto en una experiencia estética y reflexiva a la vez. Parece que hay una intención, y esto te quiero preguntar, de encontrar esas raíces para explicar las cosas que acontecen en el presente, cómo también se explican desde el pasado. Y allá está figura de tu abuelo, que fue escritor. Y quisiera preguntarte cuál es la función de Walter Bellolio en lo que fue el futuro. Esos papeles que están muchos ¿no? puestos ahí, son papeles que yo tenía conmigo desde chica. Mi madre me los entregó por alguna razón que creo que ni ella misma conoce, ¿no? Por unas razones más bien de tipo subconsciente, ¿no?
ella me entregó esta carpeta llena de papeles suyos, de Walter, quiero decir. Yo nunca lo conocí, él murió cuando mi madre tenía 15 años. Fue un escritor bastante importante en los años 50 en Guayaquil, en Ecuador. Era un buen escritor. Y yo tenía esos papeles, yo tenía la idea de que mi abuelo había sido escritor, era una figura un poco oscura, un poco ambigua, o más que ambigua, un poco nefasta, ¿no? Y yo andaba con esos papeles, yo me mudé a Buenos Aires a vivir cuando tenía 22 años, me llevé los papeles, regresé con ellos, o sea, como que me iban acompañando a todas partes, y yo sabía que algo tenía que hacer con eso, pero no sabía bien qué. Y en un punto dije, como yo voy a escribir algo, un relato alrededor de estos papeles, pero no entendía bien cómo todavía. Entonces cumple un papel para empezar como de germen, de semilla, de lo que terminó siendo la novela. Y luego, claro, cuando yo ya me pongo más concienzudamente a revisar esos papeles, empiezo como a cuestionarme una serie de asuntos, digamos, alrededor de la herencia, ¿no? O sea, yo llego a la escritura de una forma para mí súper azarosa. Nunca, en mi casa no había biblioteca, nunca nadie me dijo a esta niña cómo le gusta leer, comprémosle libros. Yo a veces leía un libro y lo terminaba y lo empezaba a leer otra vez inmediatamente porque me había apasionado tanto la experiencia, pero no había más libros en la casa. No sabía que la literatura era en ese momento ya casi ha desaparecido, una carrera universitaria que se podía estudiar. O sea, yo, como casi todo en la vida, fui como llevada por alguna corriente de la vida que me es benévola muchas veces. Y entonces cuando me encuentro con estos papeles y los empiezo a leer y a estudiar, digamos, a investigar más minuciosamente, se establece una pregunta en mí alrededor de la herencia, ¿no? O sea, esta figura que siempre fue como un poco velada, estuvo un poco velada, pero pero de todas formas se me entregaron sus papeles. Mi madre tenía un rechazo por hablar del asunto, a mí me pareció una figura un poco enigmática. Entonces, ¿cómo esto a mí me afecta y de qué formas indirectas me afecta? Este es el top 3 de los libros más leídos aquí en la Biblioteca de la Universidad de las Américas. Primero, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Segundo, Cinder, de Marisa Meyer. Tercero, El sabotaje del amor, Amelie Nothomb. Y en ese sentido, nos gustaría preguntarte que nos digas 3 cosas que van a encontrar las personas que quieren leer Lo que fue el futuro. Van a encontrar una historia de amor y desamor, que quizás sea para atraer a los jóvenes públicos. Un drama amoroso. Van a encontrar un drama amoroso, van a encontrar también una genealogía, una historia, ¿no? Desde antes de que la protagonista naciera, hasta pasando por su juventud en los años 80 y 90, hasta un momento de adultez en crisis, ¿no? Cuando tiene como 40. Y van a encontrar muchos animales también. Exactamente. Daniela, el tiempo es corto, siempre las charlas quedan cortas cuando uno empieza estos programas, pero te quiero agradecer por haber estado aquí. Muchas gracias por ser la primera invitada a la nueva temporada de Café Gracias con por Letras. haberme invitado. Gracias, Roberto. Muy linda la entrevista. Y a ustedes muchas gracias por estar ahí. Como siempre, les leemos en los comentarios y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.